Bien, buenas tardes, ya estamos grabando. Ok, el día de hoy vamos a ver el último contenido del curso de Sistemas de Base de Datos 2 referido a base de datos distribuidas. Ok, vamos a comenzar introduciendo el concepto de lo que es una base de datos distribuida. Una base de datos distribuida es una colección de datos que pertenece lógicamente al mismo sistema, pero está dispersa físicamente entre los nodos sitios de una red de computadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una base de datos llamada tiendas y tengo varios nodos por localidad, Caracas, Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, si yo quisiera, por ejemplo, desde Valencia, hacer una consulta de los datos de las tiendas a nivel de ventas en Caracas, yo pudiese hacer algo como el query que tengo acá abajo. Vamos a, ok, a ver. Select asterisco from, el nombre de la tabla, ventas, coloco una arroba para indicar que estoy accediendo al nodo de Caracas, arroba caracas.tiendas. Para poder acceder de forma remota de una localidad a otra, en Oracle hay que generar lo que se llama el DB-Link. El DB-Link es la conexión que tú vas a hacer hacia el nodo, en donde tú vas a indicar la dirección IP, el nombre de usuario de la base de datos y la contraseña con la cual te vas a conectar, adicionalmente con unos parámetros como puerto y todo lo que él te requiera pedir ahí, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de base de datos distribuida hay que tener dos conceptos claros. Cuando tú haces una conexión remota a una base de datos, es decir, tú te conectas a través del SQL Developer a otra base de datos de otro equipo, eso es una conexión remota. Ahí no necesariamente estás haciendo consultas distribuidas, que ya la vamos a ver a continuación en las diapositivas siguientes. Es simplemente una conexión remota que estás habilitando a un servidor para consultar algo. ¿Sí? Entonces vamos a ver también en las características que por supuesto la conexión remota es una de las características de los sistemas distribuidos, pero por sí solo no lo hace sistema distribuido. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de estas bases de datos distribuidas? Bueno, antes de esta característica, aquí hay que recalcar algo, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la base de datos tiendas y tenemos las diferentes localidades. Aquí vale agregar que yo puedo tener en Caracas un manejador de base de datos Oracle, en Valencia un manejador MySQL, en Maracaibo SQL Server, y puedo tener diferentes manejadores de base de datos por localidad. Y de esta forma voy a poder igual consultar los datos que están en las tablas como si fuera un solo query, sin depender qué tipo de manejador de base de datos es y solamente con el requisito de que la tabla se llame igual y que tenga los mismos campos. ¿Ok? Y lo vamos a ver ya en algunos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de las características, tenemos varias. Transparencia para el usuario no sabe dónde salen los datos, pero obtiene su resultado. Es decir, para el usuario final que está consultando un sitio web o una aplicación de escritorio o una aplicación móvil, para él va a ser totalmente transparente enterarse de dónde ustedes están trayendo esos datos. Si lo están haciendo con un ambiente distribuido, si es una arquitectura cliente-servidor, si es a través de servidores espejo, etcétera, ¿no? Para él simplemente sabe que tiene su aplicación móvil y que cuando él haga esa funcionalidad, él va a obtener el resultado, sin importar si ese resultado viene de tres manejadores de base de datos distintos en tres localidades distintas o como fuese, ¿no? Otra de las características, capacidad de acceder a sitios remotos, políticas de fragmentación y replicación. Fragmentación se refiere a dividir la información. En el caso del ejemplo anterior,
tenemos las ventas de Caracas, las ventas de Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, y esas ventas las almacenamos en su localidad de origen. Es decir, yo en Caracas no tengo las ventas de Valencia porque no me interesa tenerlas. Entonces, a eso se refiere la fragmentación, que yo tengo una misma estructura a nivel de tabla en mi manejador de base de datos que puede ser distinto, tanto en Caracas como Valencia, pero la información de Valencia solamente la tiene Valencia y la información de Caracas solamente la maneja Caracas. Cada nodo debe tener sus propias políticas de seguridad y respaldo. ¿Por qué? Porque cada nodo se ve como una base de datos independiente. Funciona así. Cada nodo es un manejador o una base de datos independiente. Por lo tanto, cada nodo debe tener sus políticas de respaldo y recuperación de datos ante cualquier contingencia. Nunca existe un nodo principal, ya que si existiera un nodo principal sería un modelo centralizado o de cliente-servidor. Existe la capacidad de ejecutar operaciones de ML distribuidas, lo que les comentaba anteriormente, que podemos hacer select sobre diferentes nodos y lo vamos a ver ahora. Debe tener políticas de manejo de transacciones distribuidas. Aquí vamos a hablar también de cómo se realiza la confirmación de transacciones en ambientes distribuidos. Funcionalidad 24, 365 días al año. Transparencia de equipos y software, porque tú puedes tener diferentes nodos con diferentes desempeños y hardware, y el software de los manejadores de base de datos en los diferentes nodos puede ser también distinto. El diccionario de datos debe soportar las extensiones necesarias que describen la data de cada nodo. ¿Okay? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Todo claro, profe. Creo que no, profe. Ok, bien, todo claro. Ventajas y desventajas. Algunas ventajas. El rendimiento, por supuesto, puede mejorar con las transacciones distribuidas. ¿Por qué? Porque yo no tengo un solo servidor en donde centraliza toda la memoria y el desempeño de, valga la redundancia, de ese recurso, sino que tengo N cantidad de nodos que, sumando los recursos de ellos, puedo obtener mucho mayor desempeño que un solo servidor central. Asegura mayor disponibilidad, ya que los usuarios de cada nodo pueden trabajar en su nodo, aunque algún otro sitio esté caído en un momento dado. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo una tienda de lo que sea en Valencia y yo estoy facturando con mi software en Valencia, si se cayó la base de datos en Caracas, a mí eso no me va a afectar en nada en Valencia. Es decir, yo como nodo soy independiente y sigo operando. Recuperación del sistema, tolerancia a fallos, porque si se cae un nodo y hacemos lo que sería el proceso de replicación en otros nodos de otras ciudades, que también lo vamos a ver más adelante, yo pudiese en algún momento decir, mira, se me cayó digamos, esta data que era de hoy, ya no tengo posibilidad de accesarla. Ah, bueno, me voy con el nodo que tiene ese respaldo y restauro a partir de eso. Al separar las estructuras que conforman la base de datos en varios nodos, se comparten más recursos y no se depende de un solo ente central, lo que estábamos hablando anteriormente. Algunas desventajas: son costosos, se requiere personal especializado para hacer todo el tema de la configuración y sincronización entre nodos. Existe una alta probabilidad en la dependencia de redes, y la sincronización de las transacciones es compleja y es a través del commit en dos fases, que lo vamos a ver en algunos minutos. Bien, vamos a hablar entonces de la fragmentación. Como su nombre lo indica, la fragmentación implica división, lo cual aplicado a tablas quiere decir que la misma se divide en pedazos o en fragmentos que se ubicarán en distintos nodos. Vamos a hablar en específico en este ejemplo de la fragmentación vertical. ¿A qué se refiere la fragmentación vertical cuando hablamos de un sistema de base de datos distribuido? Se refiere a que una misma tabla está distribuida en lugares distintos. ¿Cómo es eso de que está distribuido en lugares distintos? Eso se refiere a que yo puedo tener la base de datos
que la llamé en este momento datos, y la tabla persona, que tiene estos 5 campos, ¿no? Cédula, nombre, apellido, dirección y teléfono. Pero estos 3 campos, cédula, nombre y apellido, están en el nodo de Caracas, mientras que los campos de dirección y teléfono están en el nodo de Bolívar. Esto, por supuesto, este diseño de cuáles campos estarán en un nodo y cuáles estarán en otro, tiene que venir justificado por temas de que, bueno, en donde tengo mayor transacciones, por ejemplo, yo no necesito siempre saber cuál es la dirección y teléfono. Entonces, si yo guardo esa información en otro nodo, tendría un mejor desempeño en mi tabla, menor espacio, etcétera, ¿no? A modo del ejemplo, no estamos ahorita viendo cómo sería el diseño de qué columnas irían a uno y a otro, porque eso tiene muchos factores, depende de la red, de la cantidad de ahorro que estás teniendo en espacio, etc. Pero la fragmentación vertical quiere decir eso, que hay una tabla y parte de las columnas de esa tabla están en un nodo y las otras columnas están en otro nodo, en ubicaciones geográficas diferentes. Entonces, ¿cómo haríamos a través de un query, de una consulta, obtener toda la información de todas las columnas de esa tabla? Bueno, muy sencillo. Haríamos un select primero. Definimos aquí la tabla en el from. Aquí tenemos la tabla persona del nodo Caracas de la base de datos. ¿Sí? A eso lo hemos llamado, a esa tabla la hemos llamado A. Hago un join contra la tabla del nodo de Bolívar. Sería persona arroba nodo bolívar.dato. Y claro, aquí no lo pinté, pero en el nodo Bolívar también tenemos el campo cédula de identidad para poder hacer el match, ¿no? Entonces hago el match aquí, donde la cédula de identidad del registro sea el mismo que está en el nodo A y B. Y luego lo único que hago es mostrar las columnas que están en A y las columnas que están en B. Fíjense que si yo hago esto en un store procedure y luego este query lo consulta una herramienta de reporte o una aplicación web o una aplicación móvil, él en ningún momento tiene forma de enterarse de que este query está consultando 2 ubicaciones geográficas diferentes. ¿Sí? Es totalmente transparente para el usuario final cómo estoy yo trayendo ese resultado. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Ok, sigamos. Tenemos luego la fragmentación horizontal. Son registros almacenados en diferentes localidades o nodos. Las personas, por ejemplo, de Caracas se almacenan en Caracas y las personas de Bolívar se almacenan en Bolívar. Igual, en el ejemplo tengo la base de datos llamada datos y la tabla persona. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, tengo todos los campos, tengo una tabla con todos los campos igual en el nodo de Caracas y en el nodo de Bolívar. Lo único que va a diferir es que las personas que están en Caracas se almacenan en el nodo de Caracas y las personas que están en Bolívar se almacenan en el nodo de Bolívar, que es como está acá en la imagen. El azul son los registros que están en el nodo de Bolívar y los rojos son los registros que están en el nodo de Caracas. Entonces, si yo quiero a través de un select traerme toda esa información de los 2 nodos o de todos los nodos que tenga en un momento dado, ¿cómo lo hago? Bueno, tan sencillo como esto. Hago un select de la tabla por nodo y la 1. ¿Sí? Eso sería fragmentación horizontal. Traerse todos los registros de todos los nodos que, valga la aclaratoria, pueden estar en diferentes manejadores de base de datos e igualmente él va a traer la consulta por el DB-Link de Oracle. Ahora vamos con la fragmentación mixta. ¿Cómo es la fragmentación mixta? Es una combinación entre la fragmentación vertical y la fragmentación horizontal. Es decir, tengo una tabla que está
que parte de la tabla está en un nodo de Caracas y parte de la tabla está en otro nodo en cuanto a columnas, y a su vez los registros están en uno u otro nodo. Es una combinación de las dos formas, de la vertical y la horizontal. ¿Y cómo sería el query? Bueno, sería básicamente agarrar los dos queries de fragmentación vertical y horizontal y unirlos con el union all. De esta forma tendríamos en un solo query una fragmentación mixta. ¿Se ve? Oh, profe. Disculpe, no escuché. Yo sí lo veo. Ninguna duda, sí se ve. Ok, perfecto. Luego tendríamos el concepto de replicación. La replicación es la segunda estrategia para distribuir, que consiste en copiar porciones de la información que sean necesarias en varios nodos. La replicación es la copia total o parcial de una tabla. La ventaja que da la replicación es que se puede tener datos redundantes, pudiéndose recuperar la información en cualquier momento. Sin embargo, por supuesto, se deben considerar qué tan a menudo cambia esta información en la tabla original, porque puede disminuir el rendimiento cuando tú haces muchas replicaciones después de varias actualizaciones frecuentes, ¿no? Entonces, lo útil de la replicación es que tú puedes tener un respaldo de los diferentes nodos en otros nodos, y en algún momento cuando haya una falla, tú puedes preguntarle a todos esos nodos que tienes en la red cuál tiene el respaldo que a ti te conviene para, a partir de ese respaldo, hacer la restauración en tu nodo propio. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esos dos conceptos fundamentales. Base de datos distribuidas, bueno, el concepto de que lógicamente se ve como un sistema completo, pero físicamente está en localidades o nodos separados. El tema de las fragmentaciones, de que las tablas se dividen en cuanto a columnas y registros en diferentes nodos. El tipo de fragmentaciones vertical, horizontal y mixta. La replicación para hacer, digamos, respaldos y restauraciones redundantes en diferentes nodos y de esta forma tener siempre los datos disponibles. Y el concepto de DB-Link en Oracle para crear una conexión remota sobre los nodos. Por último, tenemos lo que es la confirmación en dos fases en base de datos distribuida. Recuerden que en la clase de transacciones nosotros hablamos de cómo era la confirmación, el rollback y las confirmaciones parciales en transacciones sobre una base de datos centralizada. Cuando tenemos una base de datos distribuida, tenemos que hacer una confirmación en dos fases. ¿Cómo ocurre esa confirmación? Ocurre de la siguiente forma. Existe un nodo coordinador que ordena lo siguiente. Cada nodo de la red informa al coordinador que ha concluido su parte de la transacción. Aquí estamos hablando, por ejemplo, si estamos haciendo una transacción de ML que está afectando las tablas que están distribuidas en diferentes nodos, ¿qué haría ese nodo cuando está ocurriendo esa transacción? ¿Ok? Entonces, cada nodo informa al coordinador que ha concluido su parte de la transacción. El coordinador envía un mensaje a cada nodo diciendo, prepárense que tenemos que confirmar. Cada nodo guarda una bitácora de las operaciones efectuadas y le envía al coordinador el mensaje de que listo, lo podemos confirmar porque cada uno lo hizo localmente. Si algún nodo no responde o responde negativamente al coordinador, se le ordena el rollback de toda la transacción. Es decir, se haría rollback de todos los nodos afectados en esa transacción. Esto porque es así, porque si solamente se hace en un solo lugar y se deja de hacer en otros nodos, la integridad de los datos se ve comprometida. Entonces,
como estamos hablando en las transacciones de que son atómicas, es decir, de que se hace toda la transacción o no se hace, en cuanto hay un error y uno de los nodos lo informe, se hace rollback sobre todos los nodos involucrados en esa transacción. Eso sería en la fase 1. En la fase 2, supongamos que todo pasó bien y que todos los nodos dijeron que todo está bien. El coordinador envía una señal de commit y todos los nodos locales confirman su bitácora con la nueva transacción que estaban realizando. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Bueno, esto sería todo para la sesión de sistema de bases de datos distribuidas, el último contenido de la materia. La práctica no nos va a dar chance de hacer la práctica de sistema de base de datos distribuido porque, bueno, la semana que viene tenemos ya el parcial el día miércoles y ya la de arriba sería la corrección de proyecto en las siguientes 2 semanas. Entonces, a modo de práctica, si ustedes lo quieren hacer, tendrían que tener 2 manejadores de base de datos en 2 computadoras o nodos con una tabla que tenga la misma cantidad de columnas y tratar de hacer estas fragmentaciones que están acá con los queries y la utilidad del DB-Link en Oracle. No sé si tienen algún comentario. Profe, ¿y eso no se podría hacer haciendo como ahorita que uno está conectándose con otra base de datos, por lo menos con mi compañero? O sea, utilizar la misma base de datos y poder hacer eso. Sí, sí lo pudiese hacer, pero en este caso, para esta entrega me interesa que usen la herramienta de integración de datos con el ETL. Sí, 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 pero era para aprender a hacer esto, lo de distribuido. Y eso. Sí, sí, de hecho se puede hacer perfectamente esa parte del datamar con esto también. Ah, bueno. Ok, ¿alguien más tiene algún comentario? No hay comentario. Ok. Bueno, si no hay comentarios, entonces nada. Lo que resta de la materia, señores, es que la semana que viene tendremos el parcial el día miércoles. El parcial va a ser de la misma forma que el primero, de modo síncrono en el horario de clase. Todavía estoy por definir el tiempo porque según la cantidad de preguntas, el tiempo puede ser menor a 2 horas. Y bueno, les estaría informando y nos quedaría lo que es ese parcial y la entrega de proyectos en la semana siguiente. Entonces, bueno, vayan preparando su material, investigando, practicando para que la semana que viene puedan, les pueda ir bien ahí en el parcial, ¿no? Profe, una pregunta de Darren que está haciendo por el comentario. Sí, puede mandar el orden de entrega. El orden de entrega es el mismo orden que estaba en la entrega pasada, pero se invierte. Los equipos que estuvieron de primero pasan a ser de último. Igual Este, eso está en un anuncio de módulo 7 por equipos, entonces lo único que tienen que hacer es ver ese anuncio e invertir el orden. Es decir, los primeros pasarían a corregir de último y los últimos pasarían a corregir de primero. profe, aparte para este parcial va a ser mayormente teórico todo, o Mira, puede haber preguntas prácticas, pero ciertamente el contenido teórico es importante en este parcial. vale. Sí, porque es que tiene muchas cosas que son importantes, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. No, profe. Ok. Profe, una pregunta. Con respecto
No se podría hacer la tercera entrega en semana 16. No, la verdad es que no, porque tengo que después ver el tema del cálculo de las notas, de que ustedes tengan chance de corregirlas y estoy, digamos, en tiempo crítico, o sea, no crítico, pero tiempo ajustado para hacer todo eso. Ah, bueno, no importa. Vale, profe, gracias. Bueno, si no hay ningún comentario y duda, gracias por su tiempo y feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego.